Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén mirando, soy Fernando Saldívar, cirujano oncólogo, capacitado en cirugía robótica y especialista en cirugía de cabeza y cuello, tiroides principalmente, y es un placer estar con ustedes. Estamos aquí tratando de resolver las dudas que han surgido por los videos anteriores. Antes que nada, una disculpa por no atenderlas pronto estas dudas. Las ocupaciones nos permiten poca disponibilidad de tiempo, pero vamos a tratar de resolverlo lo más adecuadamente posible. Y les presumo más adelante, de acuerdo a cómo vayamos con estas dudas y comentarios, probablemente hagamos un live para que el intercambio sea directo y podamos platicar lo más cercano a ustedes, con todo gusto. Por el momento, pues bueno, por aquí tenemos una duda que vamos a resolver. Doctor, ¿todos los pacientes operados son candidatos a yodo? No, el paciente que es candidato a yodo es porque tuvo cáncer. Digamos que el yodo es un tratamiento oncológico de los más dirigidos. Yo le llamo un caballo de Troya. Resulta que cuando tenemos un cáncer de tiroides, hablamos de cáncer cuando las células pierden su diferenciación y pierden la función para la que están dadas. Sin embargo, las que menos pierden esto son las células de cáncer de tiroides. De hecho, lo conocemos, el mayor porcentaje de tumores, el 90% son tumores bien diferenciados o cáncer bien diferenciado de tiroides. Esto es que conservan esa función de formar hormona tiroidea. La hormona tiroidea viene compuesta por tetrayodotironina y triyodotironina. Esos son 3 y 4 moléculas de yodo envueltas en la hormona para que funcione. Entonces, estas células especializadas necesitan captar yodo para poder formar la hormona tiroidea. La levotiroxina que tomamos tiene también estos componentes, pero en este caso de las células la tienen que captar de lo que la nutrimos. Entonces nos aprovechamos de eso. Lo primero que hacemos es dejar al paciente sin su glándula tiroides. Cuando vemos que el reporte es un cáncer, antiguamente dejábamos pasar 2 a 3 semanas para que el cerebro, que tiene una hormona, que es la hormona estimulante de la tiroides, esto funciona como una bomba de las que tienen ustedes en su casa, un aljibe y un tinaco. Cuando el cerebro detecta que no hay hormona en el cuerpo, manda una orden, enciende el switch, que es la hormona estimulante de la tiroides, para que la bomba funcione. En este caso, la tiroides produzca esas hormonas tiroideas y llene, en este caso, el tinaco. Cuando su cuerpo detecta que las hormonas tiroideas están normales, ya inhibe este estímulo. Entonces tiene que haber un intercambio de información y un justo medio para que la hormona estimulante esté alrededor de 2 a 4 de unidades y las hormonas tiroideas estén en sus rangos lo más normal posible. Cuando no tenemos estas células, obviamente lo primero que va a pasar en el cuerpo es que no va a tener esas hormonas tiroideas, que son la pila del cuerpo, sirven para todas las funciones: respirar, que lata su corazón, que tengamos un buen tránsito intestinal, que tengamos fuerza. Es la pila del cuerpo. Entonces, cuando la quitamos, antes dejábamos a los pacientes 3 semanas sin hormona, entonces entraban en un marasmo un poquito, se cansaban, se estreñían, andaban arrastrando la cobija literalmente. Y en ese momento aprovechábamos, porque eso quería decir que el cuerpo no tiene hormonas, la TSH se subía 30, 40 de nivel, y en ese momento poníamos el yodo, porque esa hormona estimulante iba a estar estimulando las pocas células que quedaran de tiroides. En este caso, algunas son cancerosas, otras son normales, y se ponía el yodo en ese momento para que, al captarlo la célula, porque está ávida de yodo para poder formar hormona tiroidea, se moría, porque viene cargada con yodo radioactivo. Entonces, por eso el yodo 131 lo utilizamos como el caballo de Troya. Es una quimioterapia dirigida o un tratamiento dirigido contra el cáncer, y afortunadamente con eso es más que suficiente la mayor parte de las veces para terminar con los remanentes tiroideos que existan, pensando en un cáncer de tiroides. Espero que esto resuelva un poquito esa duda. Solamente en caso de cáncer de tiroides usamos el yodo de manera de tratamiento. Hay otras formas de usar el yodo, pero eso lo vamos a dejar Muy pendiente. bien. La siguiente pregunta. Doctor, ¿el yodo es efectivo para un hipertiroidismo descontrolado? Claro que sí. Sí, claro que sí. Nada más hay que seleccionar muy bien al paciente.
El yodo, como les dije, bueno, siguiendo ahora sí que en secuela de la pregunta anterior, el yodo no nada más sirve para el cáncer. Hay ocasiones en que el hipertiroidismo está creado por un bocio que le llamamos un bocio tóxico, o en este caso tóxico porque produce de más hormonas tiroideas. Y utilizamos generalmente algunas dosis de yodo que nunca encontramos exactamente la dosis para dejar al paciente eutiroideo o que funcione normal. A veces nos pasamos un poquito, a veces falta y hay que dar más, pero sí se utiliza para precisamente algunas de esas células, matarlas con el yodo y que esto baje la tirotoxicosis o la hiperproducción de hormona tiroidea. Lo más noble o el mejor efecto lo tenemos cuando tenemos nódulos, les decíamos, hiperactivos o calientes. Entonces, estos hiperfuncionan. Se hace un gamagrama, el gamagrama se hace con el mismo yodo también, yodo 131, y nos va a dar una idea de cómo está la tiroides en general. La pinta como es un pequeño alas de mariposa y su parte del medio, y hay a veces puntos específicos que le llamamos nódulos calientes o hiperfuncionantes que están dando esa hiperproducción. Son nódulitos que pueden ser de 1, 2, 3, 5 milímetros, y esos son los pacientes ideales para el yodo, en este caso para el hipiroidismo, porque se le da 30, 40 milicuries, todo lo va a concentrar en esta zona que es hiperfuncional porque tiene mucho riego sanguíneo, y por lo regular, bingo, le damos a ese nodulito y generalmente controlamos ese hipertiroidismo. Ojo, hay que continuar la vigilancia de estos pacientes porque el yodo también es radiación y como tal la radiación en determinadas dosis, sobre todo dosis bajas, está asociada a cáncer de tiroides. Es multifactorial, herencia, factores físicos, factores externos y principalmente la radiación, si bien recuerdan. Entonces, pacientes que han recibido yodo hay que estarlos vigilando porque su incidencia de cáncer puede aumentar. Siguiente pregunta. Doctor, ¿cuáles son los síntomas después de recibir tratamiento con yodo? Bueno, los síntomas están relacionados precisamente con las zonas a donde el yodo se puede depositar. En este caso, cuando se le da el yodo, generalmente tomado, tiene que entrar en circulación a través del tubo gastrointestinal y pasa en sitios glandulares donde se estaciona un poquito más. Estos sitios son las glándulas salivales y también algo de la mucosa oral, porque tiene muchas glándulas salivales chiquititas. Tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores, entonces nos va a provocar boca seca y va a estar un ratito que vamos a batallar con que no tenemos la misma cantidad de saliva que teníamos antes. El otro punto es que llega a dar también ciertas zonas irritantes dentro de lo que fue la zona donde estaba la glándula tiroides, la tráquea por lo regular, y puede llegar a provocar una inflamación que puede originar que los nervios laringeos recurrentes que pasan muy cerquita también se irriten, se estimulen un poquito y estemos roncos un ratito más, porque la misma inflamación irrita esos nervios. Hay nervios muy, muy sensibles, hay nervios que disecamos, jalamos, hacemos a un lado, testereamos, como decía mi abuela, y no pasa nada, pero hay pacientes que aunque nada más lo toquemos, está rocas. Eso, cada paciente es diferente, entonces cada paciente va a tener un efecto diferente. El resto del yodo se va a ir por vía urinaria, no tiene mayor problema. El siguiente mi pregunta es, la yodoterapia. ¿Al cuánto tiempo después de la cirugía se aplica y cuánto tiempo tengo que estar aislada? Bien, la yodoterapia se aplica generalmente desde la segunda semana posterior a la cirugía hasta 3 meses después. Tenemos como rango que podemos utilizarla. Lo que normalmente tendríamos que haber esperado son las 3 semanas sin hormona para que se le pueda elevar la TSH a un nivel de 20-40 que sea suficiente para que ese yodo haga su función en el caso de cáncer. Sin embargo, ahora contamos con hormonas que son prácticamente sintéticas o humanizadas. La TSH recombinante nos ayuda ahorita a que la podemos inyectar subcutánea en 2 dosis previas y de entrada sube a más de 90, 100 la TSH, lo cual ayuda mucho a que ese yodo se fije muy fácilmente en las células que quedan de cáncer. Además, esta TSH recombinante ayuda también porque activa una bomba de yodo que hace que las células jalen más rápido ese yodo intracelularmente y se quemen más rápido. Entonces, gracias a la TSH tenemos menos tiempo en lo que podemos aplicar el yodo radiactivo. Las siguientes preguntas son dos personas. Uno dice, me quitaron la tiroides y no recibí yodo. Según la oncóloga, no lo requerí. El segundo comenta, me sacaron toda la tiroides y me dieron levotiroxina nada más. Es que entremos en una circunstancia, el tratamiento del cáncer se individualiza, ya
cada paciente puede tener un grado diferente de cáncer en cuanto a su expansión. Hablamos de que son bien diferenciados, pero también tenemos que hablar de los tamaños. El tamaño en el caso del cáncer es muy importante, inclusive hasta para hacer cirugía conservadora. Tenemos como un límite para hacer una cirugía conservadora de medio centímetro, por lo regular en cuanto al tamaño del tumor, aunque en algunos estudios ya se ha escalado hasta 1 centímetro. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos tratar nada más con quitar el lóbulo tiroideo afectado y dejar en vigilancia el otro. ¿Por qué? Porque es bien diferenciado. Y hay ocasiones que se hace la tiroidectomía total y se encontró uno con un microcarcinoma, que son tumores pequeños que no ameritan dar yodo radioactivo después. Entonces, para esto es importante también en un momento dado hacer la etapización del cáncer antes de atenderlo, hacer buenos estudios preoperatorios, entre ellos el ultrasonido, que es el más noble, que nos va a hablar si hay o no la posibilidad de ganglios afectados, y al momento de la cirugía extendernos lo que sea necesario, en este caso para resección de ganglios, porque un ganglio positivo nos indica yodo. Aunque el tumor sea pequeñito, si hay un ganglio positivo, la posibilidad de que alguna célula ande por ahí existe, entonces ante esa circunstancia hay que hacer el yodo. Ahora, el yodo se utiliza solamente cuando se quitó toda la glándula tiroidea. Cuando se quita la mitad no es factible porque esa otra mitad de tiroides va a captar todo el yodo, entonces no va a servir de nada. Vamos a provocar un hipotiroidismo y una probabilidad de cáncer en ese lóbulo que se quedó, que en su momento se queda para evitar dar tratamiento supresivo. De una vez la otra pregunta con levotiroxina. La levotiroxina es lo que nos va a ayudar a mantener la función tiroidea en el cuerpo una vez que retiremos la glándula tiroides. Es lo que va a sustituir a T3 y T4, de hecho son T3 y T4 sintéticas, hay diferentes marcas, algunas manejan T3, algunas manejan T4, algunas manejan la combinación y cada paciente va a requerir un seguimiento especial para dar una supresión. En este caso, habitualmente las dosis que nosotros damos en oncología son mayores a las necesarias porque tenemos que tener, ¿recuerdan la hormona estimulante del cerebro que les mencioné? A esa hormona hay que tenerla suprimida para que no estimule ninguna célula en el caso de que por ahí exista alguna otra célula. Entonces, la TSH tiene que estar en rango menor de 0.0 y algo. Entonces, para eso tenemos que dar dosis de levotiroxina mayores a las que son habituales y mantener la TSH suprimida. Es parte del tratamiento de cáncer. Como si fuera una quimioterapia, la TSH tiene que estar suprimida. No hay que tenerle miedo. A veces, sobre todo en endocrinología, piensan que se puede asociar a osteoporosis, a problemas cardíacos, en fin. Yo creo que riesgo-beneficio siempre hay que sopesarlo y habitualmente no llegamos a tener ningún tipo de problemas al uso de la TSH, al uso de la tiroxina para inhibir la TSH. El siguiente comentario es un caso de un usuario. Doctor, me realizaron una tiroidectomía más nacimiento de ganglios por metástasis. También recibí yodo hace 15 días. Hace 5 días me hicieron un rastreo y sigo con células malignas, justo en lugar de tiroides. No, qué bueno que mencionan esto porque esto a lo mejor hay una falta de información o no ha tenido la asesoría prudente. No es que haya dejado células, precisamente el yodo se da para acabar con esos remanentes que están. Le voy a poner un ejemplo, la tiroides la quitamos, pero la tiroides va sobre la tráquea y hay ligamentos, los ligamentos de Berry, que están fijos a la tráquea para evitar que se mueva. Y hay células que están totalmente pegadas, adosadas a la tráquea. No podemos quitar la tráquea para quitar esas células. Simplemente quitamos la glándula tiroides, se quitan los ganglios, la mayoría de los ganglios. En ocasiones puede quedar algún remanente en algún ganglio más lejano o en algún ganglio que haya estado local, o sobre la tráquea o sobre algún tejido que pueda estar cerca de la tiroides. Entonces, el yodo radioactivo se da precisamente para quemar esas zonas con el yodo radioactivo de las células que hayan quedado remanentes, células que no necesariamente son cáncer, eso sí quiero aclararlo. Pensamos que lo que pinta el yodo, se hace un rastreo posterior a la dosis, es cáncer. No. Son células tiroideas que algunas pueden ser cáncer y que precisamente por eso se da el yodo, para terminar con ellas. Pero cuando hay un rastreo positivo central, que es lo que seguramente pasó con usted, bingo, estuvo bien. Es un tratamiento que se necesitaba dar y que estaba ahí en ese remanente justificando su uso. Entonces no está mal, está bien. Terminando de eso, bueno, si le dieron TSH recombinante, generalmente tenemos estos hallazgos con más frecuencia. Si no, hay que empezar hormona tiroidea, dar un suplemento y esperar al menos 6 meses de acuerdo a la opinión que tenga su
su doctor y de ver cómo están los niveles, en este caso de tiroglobulina, de anticuerpos antitiroglobulina, para valorar si realmente necesita otra dosis de yodo. Yo creo que porcentualmente hablando no llega ni al 4% el número de pacientes que después de una dosis de yodo requiere una segunda dosis. Claro, después de una segunda dosis generalmente son 2, 3, 4, un poquito más para tratar de controlar el tumor, que en ocasiones es bien importante, ya lo platicaremos. Hay metástasis inclusive a nivel pulmonar o a otro nivel que pueden ser tratadas exclusivamente con el yodo en ese tenor. Ahora, la TSH ayuda a que esto funcione mucho mejor. El siguiente comentario os dice, buen día. A mi papá le detectaron cáncer de tiroides y la biopsia resultó con categoría UV del sistema Bethesda. El IMSS me da cita en un mes. ¿Qué tanto pudiera esperar mi paciente? Bien, mencionan la clasificación de Bethesda. Esto es importante. Eso es, habla de un cáncer de tiroides a través de una biopsia por aspiración con aguja delgada. Un poquito Bethesda es una zona cerca de Washington que les dieron a los diputados en tiempos de guerra en Estados Unidos porque insistían que estaban gastando mucho dinero en la guerra y nada en la salud. Tuvieron que hacer sus datos, tuvieron que hacer ahora sí que todos sus pronósticos de lo que estaban haciendo y detectando, y el gobierno, para que estuvieran en paz, les donó esos terrenos y les donó dinero para que ellos hicieran su proyecto de investigación. Y ahora Bethesda es el centro del American, donde el Instituto de Cáncer de Estados Unidos tiene su base. Por eso la clasificación se le denominó en este caso de Bethesda. Y nada más nos habla de la clasificación en cuanto a la celularidad que se obtiene a través de la biopsia por aspiración. Ahora, con respecto al tiempo, tranquilos, no hay problema. Puede esperar hasta 3 meses sin que tenga una repercusión en su pronóstico. No es una urgencia, es una urgencia sentida, porque si a mí me dicen que tengo cáncer, pues obviamente quítemelo. Esto es lo más rápido posible. Pero eso es nada más una urgencia sentida. Una urgencia real no la tenemos. El cáncer en tiroides no va a avanzar en esos 3 meses como para pensar que eso nos vaya a afectar en el pronóstico. No, hay que hacer las cosas bien, hay que estudiarlo bien, hay que complementar con ultrasonido todo, sus estudios adecuados para llevarlo a quirófano. Ahora, una cita en un mes, pero no más, porque en lo que lo programan después hay que ver qué tiempo se puede llevar en lo que se programa a cirugía. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se vuelve necesaria la quimioterapia o radioterapia en cáncer de tiroides? Bien, la radioterapia y la quimioterapia en cáncer de tiroides solamente es en tumores poco diferenciados o en tumores agresivos, que como vimos es el menor porcentaje con respecto a los bien diferenciados, que son los que manejamos habitualmente con este tipo de medicamentos. Hay otros que son también de diferentes histologías, que son los carcinomas medulares, que vienen de otra zona, que vienen de un tumor neuroendocrino, que requieren otro tipo de vigilancia y otro tipo de manejo también. Entonces, quimioterapia, es muy difícil o muy raro que tengamos que utilizar quimioterapia en pacientes con cáncer bien diferenciado, a menos de que estos pierdan esa buena diferenciación y se conviertan en anaplásicos o en poco diferenciados. Cuando tenemos un diagnóstico de carcinoma anaplásico de tiroides, ahora sí que ese sí es un grado de alerta máximo. Son por lo regular pacientes mayores de 60 a 65 años y con un crecimiento rápido. Estos tumores son muy agresivos, es también así como que un pleonasmo de que la zona donde producen los tumores bien diferenciados también produce uno de los tumores más agresivos con el cuerpo. Cuando tenemos un diagnóstico de carcinoma podemos pensar que tenemos un pronóstico de fallecimiento a 6 meses. Eso así es muy drástico, pero sí, es muy agresivo. Pueden ser 6 meses, puede ser menos, puede ser más, pero es un pronóstico malo a corto plazo y es donde normalmente utilizamos los tratamientos de quimioterapia o de inmunoterapia. Ahora, hay pacientes con carcinoma bien diferenciado que varían después y se convierten en poco diferenciados, y hay pacientes que tienen un tumor bien diferenciado, pero se ha extendido mucho, con metástasis a diversas partes del cuerpo, que el yodo no es posible que las pueda controlar, o en este caso algunas histologías que no son tantes de yodos, como pueden ser algunos tumores foliculares o algunos tumores, como dije, neuroendocrinos, derivados también de células tiroideas, pero de otro tipo. Las células C derivan del cáncer medular. Y estos casos sí requieren de tratamiento con quimioterapia. Afortunadamente, los inhibidores de tirosina quinasa, que son una parte especial de la quimioterapia, que no son tan agresivos como la terapia tóxica o citotóxica que conocemos habitualmente, que es la quimio como habitualmente la podemos pensar, que es doxorubicina, ciclophosphamida, cisplatino, muchos medicamentos que son tóxicos, son veneno para las buenas y para las malas. Estos son inhibidores de tirosina quinasa que inhiben en ciertos puntos algunas enzimas que se requieren para el crecimiento tumoral, y son menos efectos secundarios, es menos el veneno que se les puede dar. Y algunos inhibidores de estos pueden tener muy buen efecto en estos tumores que pueden ser agresivos. El siguiente comentario dice, me van a hacer cirugía y tengo dudas. Espero quedar bien.
¿Es lo mismo tener dos anomalías malignas al cáncer de tiroides? ¿O son cosas independientes? No entiendo lo de anomalías. Si son dos tumores en el mismo tiroides, sí, sí puede ser. Puede tener dos tumores en la misma glándula tiroidea. Lo raro sería que fueran dos tumores diferentes. Generalmente uno es hijo del otro. Y en este caso, pues bueno, lo que se tiene que evaluar es si están las zonas, un lóbulo afectado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo también, pues hay que hacer una tiroidectomía total. Normalmente evaluamos, como lo mencioné al principio, el tamaño del tumor. Mayores de 1 centímetro, de medio centímetro hacia arriba, se tiene que evaluar la contraparte, que es quitar el otro lóbulo también. ¿Por qué cuidamos mucho un lóbulo con respecto al otro? Porque al cuidar un lóbulo estamos evitando las complicaciones más cruentas, generalmente el hipoparatiroidismo después de cirugía, que se hayan quitado la mayor parte de las paratiroides por no haberlas visto, porque no se pudo, porque no se identificaron, por lo que sea, da una hipocalcemia que sí es muy difícil de manejar y el paciente sobrevive, pero una supervivencia que es un poquito complicada por ese manejo del hipoparatiroidismo. Pero en cuanto a su cirugía, si está indicada la cirugía completa, vaya con confianza, no debe de pasar nada, en buenas manos. Generalmente yo les recomiendo cómo escoger a mi cirujano de tiroides. Esto viene dado por la clínica de tiroides de generalmente pediátricas, fueron los que empezaron a llamar la atención a quién debe operar la tiroides. ¿Por qué en pediatría? En pediatría tenemos a los pediatras, pediatras endocrinos y tenemos a cirujanos pediatras. Entonces, el problema empezó que a veces el cirujano pediatra no es experto en cabeza y cuello. El cirujano pediatra se dedica a otras cosas, fimosis, apéndices, problemas gástricos, en fin, no digo que no operen cosas complejas, a veces operan cosas muy, muy complejas, atresias esofágicas o atresias de ano, por ejemplo, que son muy complejas, pero en cuello es raro que se metan. Entonces, la Asociación Americana de Tiroides, dentro de las normas que utiliza para el manejo del cáncer de tiroides en niños, explica muy claramente quien tiene que operar un tiroides en un niño es un cirujano de alto flujo o de alto rendimiento, soné como a gasolina, pero no, que tenga mucho volumen para operar. Ellos marcan que cuando menos se operen 40 tiroides al año por esa persona. De esa manera está garantizando que la experiencia está en ese cirujano, así sea cirujano pediatra, cirujano oncólogo, cirujano general, cirujano endocrino, quien se meta en cuello, que tenga esa experiencia para poderle darle la mejor oportunidad a ese paciente. Así escojan a su cirujano. Sí, bueno, el robot ya entra en otro rango. El robot, como les digo, no te va a dar experiencia. La experiencia tú ya la tienes. Lo único que te da el robot es un abordaje diferente, un abordaje, en este caso le llamamos remoto. El robot nos ayuda a que no quede cicatriz primordialmente. Dentro de las gracias que tiene el robot es que tenemos una cámara de 40 aumentos de alta definición y estamos envueltos en una cámara, en un gabinete que me da a mí una manera de ver la anatomía muy diferente. Estamos encontrando cosas que antes no veíamos, que sabíamos que estaban o que existían, pero no veíamos o no nos tomábamos la molestia en verlas porque no alcanzaban nuestro ojo humano a verlo. Con las cámaras del robot sí podemos ver muchas cosas. Hay una cosa muy interesante que es la coloración con verde indocianina. Este colorante lo que hace es que se fija donde hay vascularidad. Y en esta vascularidad hay unas zonas que son bastante hipervasculares. En abdomen, por ejemplo, lo usamos para cuando vamos a conectar un intestino, ver si la vascularidad de esas intestinos es suficiente para que pegue bien. En tiroides nos sirve para ver las paratiroides. Cuando yo le pongo el verde indiosanina, ya va a captar la zona de alto flujo y capta normalmente más en esa zona. Se ven muy bonitas, se ven más negras, bueno, verde negro, verde olivo, se ve mucho mejor y podemos estar más seguros de lo que estamos captando. Este tipo de identificación de las paratiroides y también el utilizar el neuromonitoreo, que a través de una conexión entre el tubo endotraqueal y unos electrodos que se ponen en la piel, podemos tocar esa cosa que pensamos que sea el nervio y va a haber una transmisión de energía que nos va a garantizar que sí sea el nervio lo que estamos disecando. Todo esto nos ayuda a no tener errores en la cirugía o a corroborar cosas que durante la cirugía a veces nos quedamos con alguna duda. Entonces, sí, el robot para tiroides es maravilloso. El problema es que no lo hemos podido generalizar. A mí me encantaría que más gente lo hiciera. Yo creo que el robot es una tecnología de beneficios, la cirugía es la misma, pero es más fácil.
porque la estamos viendo todo de mayor aumento, tenemos más equipo para poder definir qué estamos haciendo, es menos agresivo para el paciente, aunque por ahí alguna vez un buen amigo me dijo que esa cirugía no era de mínima invasión, sino que era una cirugía de máxima invasión, porque era mucho lo que disecábamos. Tal vez sí requiere un abordaje más extenso, pero a la hora de la recuperación, el paciente tiene una recuperación mucho mejor y además, al no tener cicatriz en el cuello, créanme que sobre todo el sexo femenino lo agradece mucho. Bueno, también el masculino, ya tenemos algunos muy delicados para las cicatrices y también les gusta mucho no tener ese tipo de estigmas en el cuello, aunque otros me dicen que mejor se los tapan con un tatuaje que ahora está de moda, ¿verdad? Pero bueno, el robot sí sigue siendo una maravilla. Donde no me atrevo todavía a dar una opinión es en el abordaje transoral. No lo he hecho, a mí me parece un poquito complicado el abordaje, no por la boca, porque a veces decimos, bueno, es que está sucia la boca. No por eso, sino porque el espacio que nos queda es muy pequeño para trabajar con 3 tubos y aparte con un auxiliar para poder hacer la asistencia robótica, y un poquito también la anatomía me queda como que al revés volteada. Entonces, mi experiencia la tengo con la otra visión, entonces por eso el robot es para mí fantástico. El siguiente comentario lo realizaron en el video que habla sobre tratamientos para cáncer de tiroides. Dice, ¿y qué pasa si todavía quedasen algunos nódulos por las cuerdas vocales? ¿Qué debe realizarse? Gracias. Gracias. Bueno, sí. Los nódulos en las cuerdas vocales no tienen nada que ver con el cáncer de tiroides, aclaremos esto. Una cosa es los nódulos que están en las cuerdas vocales, tienen 2 partes, están por dentro, pertenecen a la laringe y es un tejido totalmente ajeno a la tiroides. La tiroides se monta sobre el cartílago tiroides, pero está por fuera. Los nódulos de las cuerdas vocales se deben manejar a través de un otorrino y por lo regular con microcirugía de laringe se tienen que retirar y mandar a estudiar. En algunos casos puede haber cáncer de las cuerdas vocales y detectados así a nivel de nódulos les va muy bien. Ahora, si hablamos nada más de lo que sería una bolita cerca de la cuerda vocal a la hora de que yo lo estoy disecando, pues hay que quitarla definitivamente. Me ha tocado, no es frecuente afortunadamente, ver cómo hay tumores que tenemos que pasar a través del tumor para disecar y poder liberar ese nervio laringeo recurrente. Habitualmente los nervios se mantiene que podamos pasar y disecar, cortar el tejido alrededor y se abre y sale el nervio muy bien. No están infiltrados, es el término correcto. Sin embargo, sí hay tumores que llegan a ser muy agresivos y los infiltran. Ella ha tenido 3 experiencias de este tipo. En estas se tiene que cortar y conectar otra vez, se hace una microcirugía. El resultado es muy bueno. De los 3, 2 funcionaron bien. El otro no funcionó muy bien, pero tenía el otro lado que pensó, quedó ronco, pero quedó bien. No hubo necesidad de una traqueostomía. Hay ocasiones que inclusive, aún sin estar infiltrados, aún sin tener mayor problema, solamente con disecarlos, insisto, se paraliza. ¿Qué problema tenemos? Que en el posoperatorio, al momento de que el paciente trata de jalar aire, se colapsa. Entonces no puede entrar el aire y pues se mueren si no tenemos cuidado. Existe una experiencia trágica en recuperaciones de quirófano, que después de una cirugía de tiroides con un mal seguimiento, el paciente colapsa por sus cuerdas y es un verdadero problema. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Habitualmente, una vez que el anestesiólogo termina la cirugía, está encargado de revisar el movimiento de las cuerdas vocales y en ese momento podemos estar más tranquilos. Hay una característica clínica muy especial que es el estridor laringio. Eso el cirujano, con experiencia, al momento de que termina su cirugía, siempre se espera a que el paciente sea extubado, que es quitarle el tubo de la anestesia. Y ya le tenemos que escuchar cómo respira. Hay algo que se llama estridor laringio y eso es bien importante que por experiencia, al momento que nosotros escuchemos ese estridor especial, hagamos una traqueostomía, porque de eso va a garantizar que ese paciente esté vivo y no pase una tragedia en recuperación. Una traqueostomía es muy agresivo, sí y no. Esa traqueostomía te salva la vida. Entonces ahí es necesario y se tiene que hacer. Claro, esas cuerdas se recuperan con el tiempo y después se quita la traqueostomía. Si no nos gustó la herida, pues bueno, le hacemos un futuro más bonito para que no se note, pero créanme, nunca me he arrepentido de un estridor laringio hacer una traqueostomía. Tuve una pacientita que no quisieron que se le hiciera traqueostomía, estuvimos vigilándola en el posoperatorio, checando que no se nos ahogara, pegados a ella y salió, pero sí fue muy desgastante estar pegado con ella. Actualmente todavía a la fecha de repente se me ahoga y nos saca unos buenos sustos, pero nunca han querido la traqueostomía. Pero bueno, hay enfermos, no enfermedades. El siguiente comentario dice, me han retirado la tiroides y he tenido 3 sesiones de radioyodo y persiste. ¿Qué pasa ahí? ¿O qué puedo hacer? Bueno, habría que ver
Radioyodo, una cosa es la radioterapia externa o la teleterapia, que es a través de electrones, que es la radioterapia convencional como la conocemos, a través de un aparato que es un acelerador lineal, y otra es el radioyodo, que en este caso es el yodo 131 administrado secuencialmente. Definitivamente quiere decir que tiene mucho tumor y que persiste, y como es un tumor bien diferenciado, le da tiempo a que no tenga complicaciones y pueda estar teniendo esta generación constante pues ahora sí que de zonas captantes al yodo. Considerando que tiene que haber entre cada aplicación de yodo 6 meses, cuando menos, estamos hablando que ella ya tiene año y medio en tratamiento. Quiero pensar que es así, porque no puede darse tan seguido el yodo. Es un problema de salud darlo tan seguido. Habría que realizarle antes de una siguiente dosis de yodo, porque nosotros usamos el yodo aparte como que damos a un seguimiento después de que se aplica, hacemos un rastreo a los 5 días para ver dónde captó y saber qué tanta eficiencia tuvo del yodo. Entonces, si estamos con esas captaciones, híjole, hay algo ahí que está fallando. Entonces, la siguiente ya no hacer yodo, sino hacer más bien una tomografía por emisión de positrones y buscar qué otros sitios puedan estar con este problema y pensar en algún momento pudiera ser necesario nuevamente cirugía antes de dar nuevamente yodo. Un usuario nos comenta, doctor, yo pasé por todo ese proceso. Fui operada en 2014 y ya no tengo mi glándula. Me volvieron 2 nódulos. Me he hecho biopsia y no me dan solución. ¿Qué cree usted que pueda pasarme? Bueno, si le quitaron su glándula, quiere decir que esos nódulos son ganglios. Y esos ganglios hay que ver de esa glándula. Si realmente hubo un cáncer, esos nódulos pueden ser cáncer, cáncer en los ganglios. Entonces, en este caso, se hace una disección de cuello. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? Bueno, la manera más sencilla es a través de un ultrasonido. El ultrasonido es un arma muy buena para diagnóstico y más en tiroides. En ocasiones he oído, ¿me voy a hacer una tomografía? Pues no, para cuello es mucho mejor el ultrasonido, porque el ultrasonido me va a dar detalles del tumor, me va a dar detalles de los ganglios que me pueden orientar hacia si son positivos o negativos. E inclusive si hay una sospecha muy importante de ese ganglio, en ocasiones se puede hacer una biopsia por aspiración con aguja delgada, aunque por lo regular en los ganglios preferimos quitar el ganglio completo. Pero bueno, ese es otro aspecto. Otra forma un poquito más costosa de poder llegar a un diagnóstico es a través, como les dije, de la tomografía por emisión de positrones, que eso nos va a dar datos de funcionamiento, de captación de glucosa donde hay la posibilidad de un tumor. Pero si esos nódulos están seguramente relacionados con el cáncer, hay que quitarlos, hay que hacer una disección de cuello. La siguiente pregunta dice, doctor, a mi hermano le sacaron la tiroides y además dijo que ya había hecho metástasis. Su médico le recomendó yodoterapia. En caso de metástasis, ¿está bien la yodoterapia? Sí, mencionábamos hace unas preguntas que en ocasiones yodo nos puede solucionar metástasis a distancia. De los que yo recuerdo y de los más nobles son los niños, y con cierta regularidad los niños pueden tener metástasis pulmonares. Claro, estamos hablando de metástasis pequeñas, microscópicas, que están al alcance de tratamiento con yodo. O en los mismos zonas regionales, a veces algún ganglio puede contener algunas celulitas de tiroides y funciona muy bien la yodoterapia en este caso. El yodo radioactivo funciona adecuadamente aún en este tipo de metástasis, combinado siempre con algo que también dijimos al inicio, la levotiroxina a modo supresivo. Si yo voy a dar tratamiento hormonal es supresivo, y ese tratamiento supresivo es casi como una quimioterapia. Hay muchas presentaciones de casos especiales en los congresos y muchos de estos están relacionados con la terapia de levotiroxina. Nunca hay que dejarla de lado. Tenemos pacientes a veces con metástasis que son sometidos tanto a cirugía como después a yodo, inclusive a teleterapia, que es el acelerador lineal, y lo que solucionó más adecuadamente es mantener bien suprimido al paciente y con eso no hay crecimiento. Aquí, pues bueno, otros criterios. Hay en la actualidad la supervivencia activa que se llama, son pacientes que tienen un diagnóstico oncológico, tienen un diagnóstico de cáncer de tiroides a través de una punción, a través de un nódulo pequeño, 2, 3 milímetros o hasta 5 milímetros, y que decidieron no hacerse nada. Y en este caso se les hace el seguimiento, se necesita tener mucho control del paciente, un seguimiento adecuado, que esté muy concientizado el paciente de lo que se está haciendo, porque no deja de ser cáncer y puede salirse de control. Entonces, la recomendación es hacer el seguimiento cuando menos de 3 a 6 meses, cuando menos por 5 años, y ver que no tenga crecimiento ese nodulito. Entonces, bueno, sí existe la supervivencia activa, pero necesitaríamos recomendarla en una ocasión muy, muy especial. Algo que contraindique una cirugía, un paciente que sea de alto riesgo, un paciente con condiciones especiales. Hay que seleccionar muy bien al paciente. La última pregunta por hoy. Me han dado 600 Messi, repartidos en 4 dosis. ¿Cuántas más puedo recibir? Tengo metástasis en pulmones, hígado y mediastino. Gracias.
Bonito caso para discutirlo, no para padecerlo, que conste. La cuestión aquí es, desafortunadamente, tiene un problema muy serio, un problema generalizado y un problema que se está tratando con yodo. Vamos a enfocarnos a la dosis de yodo primero y luego a lo demás metastásico. Las dosis de yodo normalmente se manejan con un tope y hablamos que más de 1000 ya no se deben de dar por los riesgos que se tienen. Yo a lo largo de mis correderas por el mundo, tanto en Europa como en Sudamérica, como en Estados Unidos, lo primero que les pregunto a los médicos nucleares es cuál es la dosis tope de yodo radioactivo, y los que conocen del arte me dicen que no hay dosis tope. Las dosis tope no existen porque se inactivan después de los primeros procedimientos. Puede haber daños secundarios al yodo que todos sabemos y que tenemos que tener en cuenta hasta la formación de otro tipo de tumores, pero siempre tenemos que tomar en cuenta riesgo-beneficio. Si el beneficio es mayor, va; si el riesgo es mayor, no va. En este caso, los riesgos se están corriendo y son válidos y se puede seguir dando yodo. No creo que tengamos problema de tope de dosis. Aquí el problema es que tanta dosis, 150, 200 milicuries. Lo que sí está bien demostrado es que más de 200 milicuries por lo regular ya no tenemos una eficiencia muy buena, pero estamos hablando de un tumor metastásico a hígado, a mediastino, a pulmón. Es mucha cantidad de tejido. Ahí habría que ver, más que nada, sí recomendaría una revisión de laminillas, una realización de inmunohistoquímica en esas laminillas, un estudio citogenético en esas laminillas, ver si hay algún factor en especial, algún gen, alguna alteración que nos pueda ayudar a definir la utilidad de los inhibidores de tirosina quinasa. En este caso es ideal para poder ofrecer otro tipo de tratamiento que no sea ya ahorita el yodo, sino ya estamos hablando de quimioterapia dirigida, de quimioterapia a un punto de chequeo que le llamamos el checkpoint. En este caso, estos inhibidores pueden ayudar teniendo en cuenta que hay que hacer este estudio al tumor, no al paciente, al tumor, para encontrar todos estos genes que pueden estar alterados, y un solo gene nos puede codificar un tratamiento, que en su caso creo que sería maravilloso. Les recomiendo que lo consulten. Como siempre, un placer que compartan el tiempo conmigo, con el grupo. Aquí los esperamos y píquenle a la campanita.